El heredero viudo se convirtió en cliente en su propia empresa. Nunca imaginó que se enamoraría de... Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. En el Cister Valle de Guadalupe, donde los viñedos se extendían como un mar verde ondulante bajo el cielo azul de Ensenada, los viñedos Montero reinaban como una joya entre los mejores productores de vino de México. Sus etiquetas premiadas internacionalmente eran motivo de orgullo no solo para la familia, que durante 3 generaciones había dirigido el negocio, sino para toda la región. Sin embargo, para Eduardo Montero, actual heredero del imperio vinícola, los extensos campos de uva que antes traían alegría, ahora solo amplificaban el silencio ensordecedor que dominaba su vida. A los 45 años, Eduardo se veía perdido en 1900, una existencia que parecía haber perdido su color y propósito. 6 meses habían pasado desde que Elena, su esposa y compañera de 2 décadas, se había ido tras una larga batalla contra una enfermedad degenerativa. Su ausencia era como un abismo que crecía cada día, consumiendo lentamente todo lo que Eduardo alguna vez consideró importante. La casona colonial de la familia Montero, con sus paredes de piedra y madera noble, antes llena de risas y conversaciones animadas, durante las cenas que Elena adoraba organizar, ahora parecía demasiado grande, demasiado vacía. La colección de vinos raros que ambos habían montado cuidadosamente a lo largo de los años permanecía intacta en la bodega climatizada. Las fotos de la pareja en viajes a regiones vinícolas alrededor del mundo todavía decoraban las paredes como fantasmas de una felicidad que Eduardo dudaba que pudiera sentir nuevamente. Aquella mañana de otoño, mientras observaba la neblina que cubría parcialmente los viñedos de la propiedad, Eduardo tomó una decisión que sorprendió incluso a él mismo. Después de semanas evitando las reuniones directivas y delegando responsabilidades a su primo, Ricardo, quien actuaba como director financiero, finalmente comunicaría su retiro temporal de la presidencia de la vinícola. ¿Estás seguro de esto, Eduardo?, preguntó Ricardo, sentado del otro lado de la imponente mesa de madera maciza en la oficina principal de la sede administrativa. Sé que estás pasando por un momento difícil, pero la vinícola siempre ha sido tu vida. Elena estaría... Por favor, no me digas lo que Elena estaría o no. Eduardo lo interrumpió, pasando la mano por su cabello canoso en las sienes. Precisamente porque la vinícola siempre ha sido mi vida, es que necesito alejarme. Cada pasillo, cada tanque de fermentación, cada viñedo, todo me recuerda a ella, a las decisiones que tomábamos juntos, a los proyectos que soñábamos realizar. Ricardo asintió comprensivo. La relación entre Eduardo y Elena siempre había sido admirada por todos. No era solo un matrimonio, era una asociación en todos los sentidos. Elena, con su conocimiento en enología y su paladar refinado, había sido fundamental en la creación de algunas de las etiquetas más prestigiosas de la vinícola. Entiendo, primo. Sabes que puedes contar conmigo por el tiempo que sea necesario. La directiva comprenderá. Eduardo agradeció con un movimiento de cabeza, incapaz de expresar en palabras la gratitud que sentía. Dejó la oficina con una extraña sensación de alivio mezclado con culpa. Por primera vez en 25 años, desde que asumió la presidencia tras el retiro de su padre, Eduardo Montero ya no era el comandante de Viñedos Montero. Las semanas siguientes pasaron en un borrón de días vacíos. Eduardo alternó entre largos periodos, contemplando los viñedos desde su terraza y caminatas solitarias por los campos. El otoño avanzaba, y con él se aproximaba la época de la vendimia. En otros tiempos, este sería el período más ajetreado y emocionante del año para él. Ahora observaba de lejos los preparativos, como un espectador de su propia vida. Fue durante una de esas tardes melancólicas que una idea inusual surgió en su mente. Si ya no podía sentir placer en administrar la vinícola, tal vez podría experimentarla como lo hacían los clientes. Visitar el centro de visitantes, participar en las degustaciones, hacer el recorrido por los viñedos y por la producción como cualquier turista.
Ver todo con otros ojos podría traer algún consuelo, alguna nueva perspectiva. A la mañana siguiente, Eduardo condujo su Volvo hasta el estacionamiento destinado a los visitantes, algo que nunca había hecho antes. Generalmente entraba por la parte trasera, directo al área administrativa. Vestido con jeans, camisa a cuadros y un blazer casual, se mezcló con el grupo de turistas que esperaba el inicio del tour matutino. Buenos días a todos, bienvenidos a Viñedos Montero. La voz femenina, vibrante y acogedora, atrajo su atención. Una joven de aproximadamente 30 años, cabello rizado recogido en una cola de caballo desenfadada, sonreía al grupo. Mi nombre es Gabriela Sánchez, soy sommelier y hoy seré su guía en este viaje por los sabores y aromas del Valle de Guadalupe. Eduardo observó con curiosidad a la mujer que presentaba la historia de la vinícola con tanto entusiasmo y conocimiento. Nunca la había visto antes, probablemente una contratación reciente del Departamento de Turismo. Había algo magnético en su presencia, en la forma como sus ojos brillaban al hablar sobre los procesos de fermentación, en la pasión evidente cuando describía los diferentes terroirs de la región. Durante la degustación, al final del recorrido, Eduardo se mantuvo discreto, evitando ser reconocido. Observaba los comentarios de Gabriela sobre cada vino, impresionado con su precisión técnica, y al mismo tiempo con el lenguaje accesible que utilizaba para explicar conceptos complejos a los visitantes. Este Merlot 2018 fue un año especial para la vinícola, explicó ella, mientras todos apreciaban la copa de vino tinto. Fue el último blend supervisado personalmente por Elena Montero, esposa del propietario, antes de su enfermedad. Noten las notas de frutas rojas maduras, un toque de vainilla y el final largo con taninos aterciopelados. Es un vino que cuenta una historia de amor, tanto por el terroir como por la vida. Eduardo sintió un nudo en la garganta. La forma en que Gabriela habló de Elena, con tanto respeto y admiración, lo conmovió profundamente. Por primera vez en meses, el recuerdo de su esposa no vino acompañado solo de dolor, sino también de un extraño sentimiento de orgullo por el legado que ella había dejado. Al final de la visita, mientras los otros turistas se dirigían a la tienda para comprar vinos y souvenirs, Eduardo permaneció en la sala de degustación, contemplando la última gota de Merlot en su copa. ¿Le gustó el recorrido, señor? La voz de Gabriela lo sorprendió. Ella comenzaba a organizar las copas usadas. Fue revelador, respondió él, vacilante. Hablas sobre los vinos con mucho conocimiento y pasión. Gabriela sonrió, una sonrisa sincera que iluminó su rostro. Gracias. Es fácil apasionarse por algo tan especial como el trabajo que se hace aquí. Cada botella tiene una historia. Cada cosecha tiene sus desafíos y triunfos. Eduardo extendió la mano. Eduardo Men se detuvo, súbitamente, reacio a revelar su identidad. Eduardo Martínez se corrigió rápidamente. Un placer, señor Martínez. ¿Es su primera vez en la vinícola? De cierta forma, respondió enigmáticamente, pero pienso volver. Y por primera vez en mucho tiempo, Eduardo se dio cuenta de que estaba diciendo algo con sinceridad. Realmente quería volver. No como dueño, no como el heredero de los Montero, sino como alguien redescubriendo un mundo que, de alguna manera, todavía conseguía despertar algo dentro de él, una pequeña chispa en medio de la oscuridad en que se había convertido su vida. En las semanas siguientes, Eduardo desarrolló una rutina que jamás hubiera imaginado para sí mismo. 3 veces por semana, estacionaba su auto en el lugar más alejado del estacionamiento para visitantes y se unía a diferentes grupos de turistas que recorrían los viñedos Montero. Siempre usando lentes oscuros y gorras discretas, logró mantener su identidad en secreto, presentándose invariablemente como Eduardo Martínez, un apreciador de vinos de Ciudad de México. En cada visita, Eduardo descubría algo nuevo sobre el imperio que había construido. Percibía detalles de la arquitectura que nunca había notado. Escuchaba historias sobre la vinícola, contadas desde perspectivas diferentes, y principalmente observaba las reacciones de los visitantes
al probar los vinos que él y Elena habían desarrollado a lo largo de los años. Era como redescubrir su propia creación a través de los ojos de extraños. Sin embargo, había otro motivo que lo hacía regresar: la presencia luminosa de Gabriela Sánchez. Había algo en la sommelier que despertaba en Eduardo una curiosidad que no sentía hacía mucho tiempo. No era solo su belleza natural o su impresionante conocimiento técnico, era la forma en que transmitía su pasión por el vino, como si cada palabra estuviera imbuida de un sincero encantamiento. En su quinta visita, Eduardo eligió a propósito el recorrido que sería guiado por ella. Esta vez, al final de la degustación, reunió valor para abordar a Gabriela mientras ella organizaba las fichas técnicas de los vinos. «Imagino que debe ser cansado repetir la misma información varias veces al día», comentó él, ayudándola a recoger las copas. Gabriela levantó la mirada sorprendida y entonces una sonrisa de reconocimiento iluminó su rostro. «Señor Martínez, está de vuelta, ya es la tercera vez que lo veo en nuestros recorridos, ¿no es así?» «Quinta, de hecho», corrigió Eduardo, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban con la admisión. «Pero ¿quién está contando, verdad?» Ella rió, un sonido genuino y descomplicado que contrastaba con la atmósfera formal del ambiente. «Bueno, me siento halagada por su interés en nuestras degustaciones. Y respondiendo a su pregunta, no es cansado cuando se ama lo que se hace. Cada grupo es diferente, cada reacción a un vino es única. Es como compartir una pequeña parte del alma del Valle de Guadalupe con personas de todo el país». «Tú no eres de aquí, ¿verdad?», preguntó Eduardo, percibiendo un acento que no era característico de la región. «Soy de Guanajuato. Vine aquí hace 6 meses, después de concluir mi maestría en enología. El Valle de Guadalupe siempre fue mi sueño como profesional. Del vino». Hizo una pausa estudiándolo con curiosidad. «¿Y usted? Parece conocer bastante sobre vinos para alguien que hace tantos recorridos». Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. Estaba entrando en territorio peligroso. «Digamos que estoy en una fase de redescubrimiento. A veces necesitamos ver las cosas que amamos a través de nuevos ojos para realmente apreciarlas». El comentario pareció resonar con Gabriela, quien asintió pensativamente. «Eso es muy verdadero, señor Martínez. La familiaridad puede cegarnos ante la belleza de lo que está frente a nosotros». Consultó su reloj e hizo una expresión de sorpresa. «Necesito prepararme para el siguiente grupo, pero tal vez podamos continuar esta conversación en otra ocasión. Tenemos una degustación especial de vinos de altura el próximo viernes. Sería un placer tenerlo como invitado». La invitación tomó a Eduardo desprevenido. Por un instante sintió una punzada de culpa, como si estuviera traicionando la memoria de Elena al considerar aceptar. Pero algo dentro de él, quizás el recuerdo de cómo Elena siempre lo había animado a nunca dejar de explorar el mundo de los vinos, lo hizo asentir. «Sería un placer», respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad en sus palabras. El viernes, Eduardo llegó a la vinícola vestido con más esmero que en las visitas anteriores. Había cambiado los jeans y camisas casuales por pantalones de vestir y un blazer azul marino que Elena había elegido para él en su último cumpleaños. El pensamiento trajo una mezcla de melancolía y consuelo. De alguna manera sentía que estaba honrando su memoria al usar algo que ella había seleccionado con tanto cariño. La degustación especial se realizaba en un espacio reservado de la vinícola, un salón íntimo con vista panorámica a los Intos viñedos. Eduardo reconoció algunos rostros de la alta sociedad mexicana y por un momento temió ser identificado. Sin embargo, los meses de reclusión habían hecho que muchos olvidaran su apariencia, y los pocos que lo miraron 2 veces fueron rápidamente distraídos por la entrada de Gabriela. Ella estaba deslumbrante en un vestido verde esmeralda que realzaba sus ojos color miel. Su cabello, normalmente recogido durante los recorridos, caía en rizos sueltos sobre sus hombros. Eduardo sintió algo despertar dentro de sí, una admiración que iba más allá del respeto profesional, un sentimiento que lo asustó por su intensidad y novedad. Durante la degustación,
Gabriela presentó una selección de vinos de altura producidos en viñedos a más de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Eduardo observaba fascinado cómo ella conducía la experiencia con autoridad y al mismo tiempo una humildad cautivadora. Había momentos en que sus miradas se cruzaban y él juraría ver algo más que cordialidad profesional en aquellos ojos expresivos. Al final del evento, cuando la mayoría de los invitados ya se había marchado, Eduardo permaneció con el pretexto de interesarse más por un Cabernet Franc que había sido servido. Gabriela, liberada de sus obligaciones oficiales, se unió a él con 2 copas. «Este es especial», dijo ella, sirviendo un vino diferente de los presentados anteriormente. «De mi colección personal, un proyecto experimental que hicimos en la facultad». Eduardo aceptó la copa y observó el color rubí profundo del líquido antes de girarlo delicadamente, liberando los aromas. Al sentir el primer bouquet, sus cejas se alzaron en sorpresa. «Interesante. Siento notas de frutas negras, un toque de pimienta y... ¿anís? No es común en vinos mexicanos». Gabriela sonrió, claramente impresionada. «Exactamente. Experimentamos con una pequeña cantidad de anís estrellado durante la fermentación. Fue controvertido entre los profesores, pero acabó funcionando sorprendentemente bien». «Es armonioso», concordó Eduardo después del primer sorbo. «Atrevido pero respetuoso con la tradición. Me recuerda un poco al estilo de Elena Montero». Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Eduardo se dio cuenta de su error. Había hablado con demasiada familiaridad sobre su propia esposa. Gabriela lo estudió con renovada curiosidad. ¿Conocía a Elena Montero personalmente? Eduardo tragó saliva buscando una salida. «Solo por reputación. Leí mucho sobre su trabajo en revistas especializadas. Tenía una sensibilidad única». Gabriela asintió, pero algo en su mirada sugería que no estaba completamente convencida. «Sabe, nunca tuve la oportunidad de conocerla, pero ella es una inspiración para mí. El modo en que equilibraba innovación y tradición, cómo respetaba el terroir pero no tenía miedo de experimentar, es el tipo de enóloga que aspiro ser algún día». Las palabras alcanzaron a Eduardo como una ola cálida, aliviando temporalmente el dolor constante de la pérdida. Escuchar a alguien hablar de Elena con tanta admiración profesional, alguien que ni siquiera la había conocido personalmente, era un recordatorio del impacto duradero que su esposa había dejado en el mundo. «Estoy seguro de que ella se sentiría honrada al escuchar eso», respondió con voz entrecortada. Un silencio confortable se estableció entre ellos mientras apreciaban el vino experimental y contemplaban la puesta de sol que teñía los viñedos de dorado. Fue Gabriela quien finalmente rompió el silencio. «Señor Martínez, Eduardo, no sé exactamente por qué, pero siento que hay más en usted de lo que aparenta. Ya trabajo en esta vinícola desde hace 6 meses y nunca he visto a alguien hacer tantos recorridos consecutivos». Dudó, como si eligiera cuidadosamente las siguientes palabras. «No quiero parecer entrometida, pero ¿está todo bien con usted?». La pregunta, hecha con genuina preocupación, tomó a Eduardo desprevenido. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien mostrara interés real por su bienestar más allá de las formalidades sociales? ¿Cuánto tiempo desde que alguien lo mirara a los ojos y realmente lo viera? No como el poderoso Eduardo Montero, heredero de un imperio vinícola, sino simplemente como un hombre. «Estoy pasando por un proceso de redescubrimiento», respondió finalmente, optando por una media verdad. «Perdí a alguien muy importante recientemente y estoy tratando de encontrar un nuevo camino». El rostro de Gabriela se suavizó con comprensión. «Lamento mucho su pérdida. Redescubrirse después de perder a alguien que amamos es uno de los viajes más difíciles que podemos enfrentar». «Hablas como quien conoce ese dolor», observó Eduardo. Un velo de tristeza pasó rápidamente por los ojos de ella. «Mi abuela, quien me crió desde pequeña, hace 2 años. Ella era mi puerto seguro, mi mayor motivadora». Gabriela hizo una pausa mirando el líquido en su copa. ¿Sabe qué es curioso? Fue ella quien me habló por primera vez sobre Viñedos Montero
sobre la pasión que los Montero tenían por el vino. De cierta forma le debo a ella estar aquí hoy. Eduardo sintió un escalofrío inexplicable recorrer su espina dorsal. Había algo en esta conexión que parecía casi predestinada. ¿Cómo se llamaba tu abuela?, preguntó, movido por una curiosidad instintiva. Cecilia Sánchez. Era profesora en Querétaro antes de jubilarse y mudarse a Guanajuato conmigo. El nombre no despertó ningún recuerdo inmediato en Eduardo, lo que lo dejó simultáneamente aliviado y decepcionado. Por un momento, había imaginado alguna conexión directa con Elena, alguna señal del destino. Pero tal vez era solo coincidencia, o tal vez, pensó mientras observaba la cálida sonrisa de Gabriela, era el inicio de algo completamente nuevo. Octubre llegó al Valle de Guadalupe, trayendo consigo el espectáculo de las vides en flor. Los viñedos de los Montero se transformaban en un mar de pequeñas flores blancas, que en pocos meses darían origen a los racimos de uva de la próxima cosecha. Este siempre había sido el periodo favorito de Elena, quien solía decir que la floración era el momento en que el vino realmente comenzaba su viaje. Eduardo, que ahora visitaba la vinícola casi diariamente bajo su seudónimo, se encontraba aquella mañana contemplando las vides floridas desde la terraza del centro de visitantes. En las últimas semanas, sus conversaciones con Gabriela habían evolucionado de encuentros casuales después de las degustaciones a momentos más personales. Compartían cafés en la pequeña cantina de los empleados, intercambiaban recomendaciones de libros sobre vinos y en algunas ocasiones especiales probaban juntos botellas raras que ella conseguía tomar prestadas de la cava de guarda, sin saber claro que muchas de aquellas botellas pertenecían al propio Eduardo. «Pareces pensativo hoy». La voz de Gabriela lo trajo de vuelta al presente. Ella se acercó con 2 tazas de café, entregándole una mientras se apoyaba en la barandilla de la terraza a su lado. «Solo estaba admirando la floración», respondió él, aceptando el café con gratitud. «Es una época especial». «Promesa y potencial», comentó Gabriela, observando las pequeñas flores blancas que salpicaban las vides hasta donde alcanzaba la vista. «Es lo que mi abuela siempre decía sobre la floración, que cada florecita lleva la promesa de lo que está por venir, pero que el camino hasta la cosecha es largo y lleno de desafíos». Eduardo sonrió, conmovido por la semejanza con el pensamiento de Elena. «Tu abuela parecía ser una mujer sabia». Era increíble. Gabriela tomó un sorbo de café, sus ojos perdidos en el paisaje. Trabajaba como profesora en 1906, Querétaro, pero tenía una pasión secreta por los vinos. Nuestra casa en Guanajuato tenía una pequeña cava, nada sofisticado, pero ella guardaba botellas especiales para momentos importantes. Fue ella quien me enseñó a apreciar vinos, a entender que cada botella cuenta una historia. «Debe haberse sentido orgullosa al verte seguir una carrera en enología», comentó Eduardo. Gabriela asintió, una sonrisa melancólica jugando en sus labios. «Lo estuvo. No vivió para verme graduada de la maestría, pero estaba allí cuando decidí que este sería mi camino». Hizo una pausa, volteándose para mirarlo directamente. «Y tú, Eduardo, nunca me has contado realmente a qué te dedicas en Ciudad de México». La pregunta tomó a Eduardo desprevenido. En las últimas semanas, se había vuelto hábil en desviar conversaciones que podrían revelar su verdadera identidad, pero cada día que pasaba, la mentira pesaba más en su conciencia. Especialmente ahora que sus sentimientos por Gabriela comenzaban a tomar una forma que ya no podía ignorar. «Trabajo con gestión de negocios», respondió vagamente. «Consultoría para empresas familiares principalmente». «Eso explica tu conocimiento sobre vinos y negocios». Gabriela pareció aceptar la explicación. «Sabes, tengo curiosidad por conocer Ciudad de México. Nunca he estado allí, a pesar de vivir en Baja California desde hace 6 meses. Es una ciudad fascinante». Eduardo sintió la tensión en sus hombros. Cada mentira lo alejaba más de la posibilidad de una conexión genuina con Gabriela. «Tal vez pueda mostrártela algún día». «Me gustaría eso».
respondió ella con una sonrisa que hizo que su corazón se acelerara. En ese momento, el celular de Gabriela sonó. Verificó el mensaje e hizo una mueca de disculpa. «Tengo que irme. Llegó un grupo de periodistas especializados para una degustación técnica. El señor Montero ha vuelto a aparecer en la vinícola esta semana y parece que está planeando un evento importante. Todos están nerviosos». Eduardo tragó saliva. Ricardo había mencionado que anunciaría el lanzamiento de una nueva etiqueta premium, algo que él y Elena habían comenzado a desarrollar años atrás. Era extraño escuchar hablar de sí mismo en tercera persona. «Buena suerte con los periodistas», dijo, tratando de mantener la voz casual. «Te veo después». «Claro», sonrió ella, tocando brevemente su brazo antes de alejarse. «Ah, y Eduardo, gracias por escuchar mis historias sobre la abuela Cecilia. Es bueno poder hablar de ella con alguien que parece realmente entender». Mientras la observaba alejarse, Eduardo sintió el peso de sus omisiones. No era solo su identidad lo que escondía, sino también la creciente importancia que Gabriela asumía en su vida. Por primera vez desde que perdió a Elena, sentía algo más allá del dolor constante, una chispa de interés, de curiosidad, de deseo de conexión. Y eso lo aterrorizaba. Más tarde aquella noche, en su casona silenciosa, Eduardo abrió una botella del Merlot 2018, el último vino que Elena había supervisado. Sentado en la biblioteca que ambos adoraban, rodeado por los libros que habían coleccionado juntos, se permitió revivir memorias, no con el dolor lacerante de los primeros meses, sino con una melancolía más suave, casi dulce. Sus ojos se posaron en la fotografía enmarcada sobre el escritorio. Elena sonriendo entre las vides, la puesta de sol del Valle de Guadalupe iluminando su cabello castaño con reflejos dorados. Había sido tomada 3 años antes, cuando todavía estaban llenos de planes para el futuro. «¿Qué pensarías de ella, Elena?», murmuró al silencio de la sala. «De Gabriela». «De lo que estoy sintiendo». Como respuesta, solo el silencio y el recuerdo de la voz de Elena resonando en su memoria. «La vida es para los vivos, Eduardo. Nunca lo olvides». A la mañana siguiente, Eduardo recibió una llamada telefónica de Ricardo, su primo y actual presidente interino de la vinícola. «Necesitamos hablar, Eduardo. Las cosas están complicadas». 2 horas después, Eduardo entraba discretamente en la oficina de la presidencia por la puerta trasera, evitando ser visto por los empleados. Ricardo lo esperaba con expresión preocupada, diversos informes esparcidos sobre la mesa. «Tenemos problemas serios», anunció sin preámbulos tan pronto como Eduardo se sentó. El último trimestre mostró una caída significativa en las exportaciones. Nuestro principal distribuidor en Europa está considerando cancelar el contrato para el próximo año. Eduardo frunció el ceño, hojeando los informes que Ricardo le entregaba. Los números eran preocupantes, mucho peores de lo que imaginaba. «¿Por qué no me contaste antes que la situación era tan grave?». Ricardo suspiró, pasando la mano por su cabello canoso. «Pediste distancia, Eduardo. Estaba respetando tu duelo, tu tiempo. Pensé que podría resolverlo, pero dudó. La verdad es que te necesitamos. Tu visión, tu liderazgo. El equipo está desmotivado. Los inversionistas están nerviosos. El lanzamiento de la nueva etiqueta puede ser nuestra última oportunidad de revertir esta marea». Eduardo sintió el peso de la responsabilidad caer nuevamente sobre sus hombros. La vinícola no era solo un negocio, era el legado de 3 generaciones de su familia. Era el sueño que había compartido con Elena durante 2 décadas. «Voy a regresar», dijo finalmente. «Después del lanzamiento de la nueva etiqueta, solo necesito algunas semanas más». Ricardo pareció aliviado, pero aún preocupado. «¿Puedo preguntar qué has estado haciendo estos meses? Raramente te veo en la ciudad. Nunca apareces en los eventos sociales». Eduardo dudó, incapaz de explicar que pasaba sus días disfrazado como cliente de su propia vinícola, desarrollando sentimientos por la sommelier que ni siquiera sabía quién era él realmente. «He estado reflexionando mucho»,
respondió vagamente, redescubriendo algunas cosas importantes. Al salir de la oficina, Eduardo decidió pasar por el centro de visitantes. Era arriesgado, considerando que ahora algunos empleados podrían reconocerlo, pero sentía una necesidad inexplicable de ver a Gabriela. La encontró conduciendo una degustación técnica para los periodistas, completamente en su elemento, mientras explicaba los matices del terroir del Valle de Guadalupe. Se mantuvo a distancia, observándola con admiración y un creciente sentimiento de culpa. ¿Cómo reaccionaría Gabriela al descubrir su verdadera identidad? ¿Se sentiría traicionada, manipulada? Cuando el grupo se dispersó, Eduardo estaba a punto de acercarse cuando escuchó la conversación entre Gabriela y una mujer mayor del departamento administrativo. ¿Sabías que el señor Montero estuvo aquí hoy?, comentó la mujer. Parece que finalmente está saliendo de aquella depresión después de perder a su esposa. Nunca lo he conocido personalmente, respondió Gabriela. Solo he visto fotos en revistas y periódicos. Debe haber sido muy difícil. Para él, fue devastador. Eran inseparables. Dicen que pasó semanas encerrado en la casona después de que ella se fue. Elena era el alma de este lugar, ¿sabes? Era ella quien mantenía a Eduardo conectado con las personas, con las cosas simples. Desde que la perdió se ha convertido casi en un fantasma. Eduardo retrocedió, sintiéndose expuesto aún sin haber sido visto. Escuchar a extraños discutiendo su dolor, su pérdida, era surrealista e incómodo. Decidió marcharse antes de que pudiera ser notado, pero algo en la expresión pensativa de Gabriela lo hizo dudar. Mi abuela solía hablar de una Elena, comentó ella, casi para sí misma. Cuando yo era niña, una amiga que hizo durante un viaje a Europa, en la década de los 80, estudiaron enología juntas en Bordeaux por un semestre. La mujer mayor pareció sorprendida. Elena Montero realmente estudió en Bordeaux antes de 1900. Casarse con Eduardo, qué coincidencia. Debe ser otra Elena. Gabriela se encogió de hombros, aunque algo en su mirada sugería que no estaba convencida. Mi abuela guardaba una foto de ellas juntas en su álbum de recuerdos. Lo recuerdo porque ella siempre decía que aquella amiga tenía un paladar extraordinario y acabó casándose con un productor de vinos, pero nunca mencionó el apellido. Eduardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Elena realmente había estudiado en Bordeaux por un semestre, antes de que se conocieran. ¿Sería posible que la abuela de Gabriela fuera aquella Cecilia de quien Elena ocasionalmente hablaba con cariño? ¿La amiga mexicana que había conocido durante sus estudios en Francia? Sin esperar para oír más, Eduardo dejó el centro de visitantes, su mente bullendo con preguntas y posibilidades. ¿Qué significaría esta conexión? ¿Sería solo una coincidencia o algo más, un entrelazamiento de destinos que desafiaba la comprensión? De regreso a la casona, se dirigió directamente a la habitación que había compartido con Elena. Evitaba entrar allí desde su partida, prefiriendo dormir en la habitación de huéspedes para huir de los recuerdos dolorosos. Pero ahora, impulsado por la revelación, buscaba algo específico. En el vestidor espacioso, detrás de cajas de zapatos y accesorios cuidadosamente organizados, encontró lo que buscaba, el baúl de recuerdos de Elena. Con manos temblorosas, levantó la tapa de madera tallada y comenzó a revisar el contenido. Cartas antiguas, souvenirs de viajes, programas de conciertos y finalmente un álbum de fotografías etiquetado Bordeaux, 1986. En la tercera página, su corazón casi se detuvo. Una fotografía mostraba a Elena, joven y radiante a los 21 años, abrazada a una mujer de cabello rizado y sonrisa cálida. En el reverso, escrito con la letra delicada de su esposa, con Cecilia Sánchez, mi querida amiga mexicana, Bordeaux, primavera de 1986. Eduardo se sentó en el suelo del vestidor, la fotografía entre los dedos, sintiendo el mundo girar a su alrededor. No era coincidencia. La abuela de Gabriela y Elena habían sido amigas décadas atrás, y ahora, por alguna razón inexplicable, el destino había traído a Gabriela a su vinícola, a su vida,
en el momento en que más necesitaba luz. El descubrimiento de la conexión entre Elena y la abuela de Gabriela dejó a Eduardo en un estado de agitación que no experimentaba desde hacía meses. Había algo mágico, casi predestinado, en aquel entrelazamiento de vidas que desafiaba explicaciones racionales. Durante días, llevó consigo la fotografía encontrada en el baúl de recuerdos, dudando entre revelar la verdad a Gabriela o mantener el secreto por más tiempo. En una tarde de viernes, mientras los preparativos para el lanzamiento de la nueva etiqueta de la vinícola avanzaban, Eduardo decidió dar un paso adelante en su propio viaje. Invitó a Gabriela a cenar en un pequeño y discreto restaurante en las afueras de Ensenada, lejos de las miradas curiosas que podrían reconocerlo. «Estoy sorprendida por la invitación», admitió Gabriela al encontrarlo en la mesa reservada, al fondo del establecimiento, un lugar acogedor decorado con elementos que recordaban a la inmigración española en la región. Generalmente nuestros encuentros se limitan a la vinícola o cafés cercanos. Eduardo sonrió, sintiendo que su corazón se aceleraba. Vestía una camisa azul que Elena siempre elogiaba, diciendo que combinaba con sus ojos. Pensé que merecíamos un ambiente diferente para celebrar nuestra amistad. La vacilación en la última palabra no pasó desapercibida para Gabriela, quien levantó ligeramente las cejas mientras se acomodaba. Estaba especialmente hermosa aquella noche, con un vestido sencillo pero elegante, y el cabello rizado enmarcando su rostro expresivo. «Amistad», repitió ella con una sonrisa enigmática. «Es una buena palabra para definir lo que hemos construido en estos últimos meses». La cena transcurrió con la habitual facilidad de conversación que ya caracterizaba sus encuentros. Hablaron sobre vinos, por supuesto, pero también sobre literatura, música, recuerdos de infancia. Eduardo se sentía cada vez más encantado con la inteligencia viva de Gabriela, su capacidad para transitar entre temas con naturalidad, su humor espontáneo que le arrancaba risas genuinas, algo que había juzgado imposible tras la pérdida de Elena. Fue durante el postre, mientras compartían un tradicional flan de cajeta, que Eduardo finalmente reunió valor para abordar el tema que lo consumía. «Gabriela, hay algo que necesito mostrarte», dijo, sacando del bolsillo interno del blazer la fotografía de Elena y Cecilia. Con un gesto vacilante, la deslizó por la mesa. Los ojos de Gabriela se agrandaron al reconocer la imagen. «Pero esa es mi abuela, como tú». Levantó la mirada confundida y luego volvió a examinar la fotografía. «¿Y esta es Elena Montero? ¿Cómo conseguiste esto?» Eduardo respiró profundo, sintiendo que había llegado al punto sin retorno. Esa fotografía estaba entre los recuerdos de mi esposa. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Gabriela miraba alternativamente la fotografía y a Eduardo, su rostro una mezcla de confusión y creciente comprensión. «¿Tu esposa?», repitió lentamente, como si probara las palabras. «Eduardo, ¿quién eres realmente?». Era el momento de la verdad. Con voz baja pero firme, finalmente reveló: «Mi nombre es Eduardo Montero. Elena era mi esposa». El impacto en el rostro de Gabriela dio paso a una expresión de incredulidad, después a algo cercano a la indignación. ¿Tú eres el dueño de la vinícola? Todo este tiempo fingiste ser otra persona. ¿Me dejaste hablar sobre tu propio negocio como si te estuviera enseñando algo?» «No era mi intención engañarte», Eduardo intentó explicar, dándose cuenta de lo vacías que sonaban sus palabras. «Al principio, solo quería experimentar la vinícola como un visitante, tratar de ver todo con nuevos ojos. Después de conocernos, se volvió cada vez más difícil revelar la verdad sin parecer que había construido toda nuestra cercanía sobre una mentira». Gabriela cerró los ojos por un momento, como si intentara procesar la avalancha de información. Cuando los reabrió, había una mezcla compleja de emociones en su mirada. «¿Por qué mostrarme esto ahora? Esta fotografía, esta conexión entre mi abuela y tu esposa». Eduardo dudó, inseguro sobre cómo articular los sentimientos confusos que lo habitaban. «Porque creo que no fue coincidencia que vinieras a trabajar a la vinícola. Cuando te escuché mencionar a tu abuela Cecilia,
Cuando descubrí que ella conoció a Elena en Bordeaux, sentí que había algo mayor en juego, una conexión que trasciende el azar. Gabriela permaneció en silencio, sus dedos acariciando el borde de la fotografía con delicadeza. La abuela hablaba mucho de esa amiga que hizo en Bordeaux. Decía que era la persona con el paladar más refinado que jamás conoció, que tenía una intuición natural para los vinos. Una sonrisa triste tocó sus labios. Fue escuchando esas historias que me enamoré del mundo del vino. ¿Sabes? Una mexicana y una francesa compartiendo descubrimientos en viñedos centenarios. Elena no era francesa, corrigió Eduardo suavemente. Era mexicana también, de la Ciudad de México. Estaba en Bordeaux como parte de un programa de intercambio, igual que tu abuela. Ella nunca me contó eso, murmuró Gabriela más para sí misma que para Eduardo. Entonces levantó la mirada, una nueva resolución en sus ojos. Necesito tiempo para procesar todo esto, Eduardo. Lo entiendes, ¿verdad? No es solo que hayas escondido tu identidad, es descubrir que mi propia historia, mi conexión con el vino está entrelazada con la tuya de maneras que nunca imaginé. Eduardo asintió respetando su reacción. Lo comprendo perfectamente. Solo te pido que me permitas explicarte mejor cuando estés lista para escuchar. Al despedirse en la puerta del restaurante, había una nueva tensión entre ellos, pero también una curiosa sensación de que algo importante había sido revelado, no solo sobre sus identidades, sino sobre la trama invisible que conectaba sus vidas. 3 días pasaron sin noticias de Gabriela. Eduardo, respetando su petición de espacio, se sumergió nuevamente en los negocios de la vinícola, preparándose para reasumir oficialmente la presidencia después del lanzamiento de 1960, la nueva etiqueta. Era un trabajo que demandaba concentración y energía, pero sus pensamientos invariablemente se desviaban hacia Gabriela, hacia la expresión en su rostro al descubrir la verdad, hacia la posibilidad de haberla perdido antes, incluso de realmente tenerla en su vida. En la tarde del 4.º día, al regresar a la casona después de una larga reunión con inversionistas, Eduardo encontró a doña Mercedes, el ama de llaves que servía a la familia desde hacía décadas, esperándolo con una expresión preocupada. «Señor Eduardo, hay alguien esperándolo en la biblioteca. Una joven llamada Gabriela Sánchez dijo que era importante». El corazón de Eduardo se aceleró. Agradeció al ama de llaves y se dirigió a la biblioteca con pasos apresurados, inseguro sobre qué esperar. Al abrir la pesada puerta de madera, encontró a Gabriela de pie junto a la ventana, observando los viñedos que se extendían hasta ahí, el horizonte. Ella se giró al oírlo entrar y Eduardo notó que llevaba una caja de cartón antigua. «Gabriela», dijo simplemente, sin saber cómo proceder. «Necesitaba venir», respondió ella, su voz más suave de lo que él esperaba. «Después de nuestro encuentro fui a Guanajuato el fin de semana. Necesitaba revisar las cosas de mi abuela, entender mejor esta conexión». Eduardo asintió, manteniéndose a una distancia respetuosa. «¿Y qué descubriste?». Gabriela abrió la caja que llevaba y sacó de dentro un diario con cubierta de cuero, visiblemente desgastado por el tiempo. «El diario de mi abuela de los tiempos de Bordeaux». Menciona a Elena varias veces. Hojeó algunas páginas y leyó en voz alta. «Elena me dijo hoy que su mayor sueño es crear vinos que cuenten historias, que capturen la esencia del lugar y del momento». Habló con tanta pasión que casi pude sentir el sabor de esos vinos futuros. Le dije que algún día visitaría su vinícola en México, probaría esas historias embotelladas y brindaríamos por la amistad que el vino nos proporcionó. Gabriela hizo una pausa, sus ojos brillantes de emoción. Mi abuela nunca realizó ese sueño. Nunca visitó Viñedos Montero, nunca probó los vinos que Elena creó, pero de alguna forma yo estoy aquí, realizando ese deseo sin siquiera saberlo. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Elena habría adorado conocerte. Vería en ti el mismo brillo, la misma pasión. Gabriela sonrió levemente, pero su mirada pronto se volvió seria nuevamente. Hay más. Encontré esto entre las páginas del diario.
Sacó un sobre amarillento y lo extendió a Eduardo. Es una carta que Elena escribió a mi abuela años después, cuando ya estaba casada contigo. Nunca fue abierta. Con manos temblorosas, Eduardo aceptó el sobre. El papel era fino, la caligrafía inconfundiblemente de Elena. Al abrir cuidadosamente el sello, sintió como si estuviera violando algo sagrado, una comunicación del pasado que no le pertenecía. Pero la mirada alentadora de Gabriela lo impulsó a continuar. La carta, fechada 15 años atrás, era extensa y emotiva. Elena contaba a Cecilia sobre su vida en la vinícola, sobre los vinos que estaba desarrollando, sobre su felicidad al lado de Eduardo. Pero fue el último párrafo el que hizo que su corazón casi se detuviera. Recientemente descubrí que no podré tener hijos, mi querida amiga. Fue un golpe devastador para nosotros, especialmente porque siempre soñamos con pasar el legado de la vinícola a la próxima generación. Eduardo ha sido mi puerto seguro en este momento difícil, pero te confieso, Cecilia, que a veces me pregunto si no lo estoy privando de una felicidad completa. Él merece tanto tener una familia, ver niños corriendo entre los viñedos, enseñar todo lo que sabe sobre el arte del vino a un hijo o hija. Nos prometimos el uno al otro que el amor sería suficiente, que construiríamos nuestro legado a través de los vinos que creamos juntos, y creo en eso con todo mi corazón. Pero si algo me sucede, quiero que Eduardo encuentre el camino hacia la felicidad nuevamente, que se permita amar y ser amado. Es un hombre extraordinario, Cecilia, con tanta generosidad y pasión para compartir. Merece todas las alegrías que la vida puede ofrecer, incluso si yo ya no estoy a su lado para compartirlas. Eduardo no se dio cuenta de que lloraba hasta que una lágrima cayó sobre el papel, borrando ligeramente la tinta. Aquellas palabras eran como escuchar a Elena nuevamente, sentir su presencia, su preocupación, su amor que trascendía incluso la posibilidad de su ausencia. Ella sabía, murmuró, más para sí mismo que para Gabriela. De alguna manera, ella sabía que podría partir antes que yo y quería que siguiera adelante. Gabriela se acercó, tomando suavemente la carta de sus manos y colocándola de vuelta en el sobre. Elena era una mujer extraordinaria. Ahora entiendo por qué mi abuela la admiraba tanto, por qué guardó esa amistad en su corazón durante tantos años. Eduardo se secó las lágrimas, sintiendo una extraña mezcla de dolor y alivio. ¿Por qué nunca abrió la carta? No lo sé con certeza. Gabriela se encogió de hombros. Tal vez llegó en un momento difícil, tal vez fue olvidada entre mudanzas. La encontré escondida entre las páginas del diario, como si estuviera esperando el momento adecuado para ser descubierta. Un silencio confortable se estableció entre ellos, llenado solo por el tic-tac del antiguo reloj de péndulo que marcaba el ritmo en la biblioteca. Eduardo observó a Gabriela, su expresión pensativa, su presencia que traía una extraña sensación de continuidad a una historia que él pensaba había sido interrumpida abruptamente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente, su voz poco más que un susurro. Gabriela lo miró directamente a los ojos, una nueva determinación en su semblante. Creo que deberíamos honrar esta conexión, esta amistad que comenzó décadas atrás entre mi abuela y tu esposa. No sé exactamente qué significa esto para nosotros dos, Eduardo, pero siento que hay un propósito en que estemos aquí, juntos, en este momento de nuestras vidas. Eduardo sintió una ola de gratitud y esperanza recorrer su cuerpo. No era una declaración romántica, no era una promesa de futuro, pero era una apertura, una posibilidad, y después de meses viviendo en las sombras de su dolor, era más de lo que se atrevía a esperar. Gabriela, comenzó buscando las palabras correctas, hay algo más que necesito mostrarte. Caminó hasta una de las estanterías y accionó un mecanismo oculto que reveló una pequeña caja fuerte. Introduciendo la combinación, la fecha de su boda con Elena, abrió la puerta y sacó un cuaderno encuadernado en cuero rojo. El diario de Elena. Lo encontré hace algunas semanas, pero no tuve el valor de leerlo hasta el final. Tal vez podríamos leerlo juntos. La mirada que Gabriela le lanzó contenía una mezcla de sorpresa, emoción y cierto recelo. ¿Estás seguro de esto, Eduardo?,
Es algo tan personal. Estoy seguro, respondió él con firmeza. Elena creía que el vino era una forma de contar historias, de conectar personas a través del tiempo y del espacio. Quizás este diario sea otra forma de hacer eso. Y así, lado a lado en el confortable sofá de la biblioteca, con el sol de la tarde creando patrones dorados a través de las ventanas, Eduardo y Gabriela abrieron el diario de Elena, listos para descubrir los pensamientos más íntimos de la mujer que, aún ausente, continuaba tejiendo los hilos invisibles que los unían. La lectura del diario de Elena se extendió por días, transformándose en un ritual íntimo que Eduardo y Gabriela compartían en las tardes soleadas de la biblioteca. Las palabras escritas con la letra elegante y precisa de Elena revelaban no solo sus pensamientos sobre vinos y la vinícola, sino también reflexiones profundas sobre la vida, el amor y el legado que deseaba dejar. La última entrada, escrita apenas 2 semanas antes de su enfermedad final, era particularmente conmovedora. Una especie de carta al futuro, expresando su deseo de que Viñedos Montero continuara innovando, contando historias a través de sus etiquetas. El vino es como la vida, había escrito Elena. Ambos necesitan tiempo, paciencia y ocasionalmente a alguien dispuesto a romper las reglas, a experimentar nuevos caminos. Eduardo siempre fue el guardián de la tradición, yo la voz de la innovación. Juntos encontramos el equilibrio perfecto. Mi mayor temor es que, sin mí, él se aferre demasiado al pasado, temiendo cambiar lo que construimos. Pero un vino que no evoluciona, que no se adapta a los nuevos tiempos, está destinado a convertirse solo en un recuerdo empolvado en alguna estantería olvidada. Aquellas palabras resonaban en la mente de Eduardo mientras caminaba por los viñedos en la mañana que precedía al gran evento de lanzamiento de la nueva etiqueta de Viñedos Montero. El Elena Reserva Especial, como se llamaría, representaba el último proyecto que su esposa había iniciado. Un blend audaz que mezclaba tradición e innovación exactamente como ella siempre había defendido. Pensando en el gran día, la voz de Gabriela lo sorprendió. Ella se acercó vistiendo el uniforme oficial de la vinícola, pantalón negro y camisa blanca con el escudo de la familia Montero, bordado discretamente, pero sin la habitual credencial de identificación. Entre otras cosas, respondió Eduardo con una sonrisa suave. Las últimas semanas habían transformado su relación con Gabriela en algo difícil de definir. Más que amistad, aún no un romance declarado, pero una conexión profunda, basada en respeto mutuo y un entendimiento que trascendía palabras. Ricardo te está buscando. Parece que hay un problema con las etiquetas del nuevo vino. Eduardo suspiró. Problemas de última hora eran comunes en lanzamientos importantes, pero la mención de etiquetas lo preocupó. El arte para el Elena Reserva Especial había sido cuidadosamente desarrollado. Una acuarela sutil que reproducía la vista de los viñedos al atardecer, el momento favorito de Elena para caminar entre las vides. Vamos a ver qué pasó. Dijo caminando junto a Gabriela hacia el edificio principal. En la oficina de la presidencia, Ricardo aguardaba con expresión tensa, al lado de Luisa, la joven diseñadora responsable del arte de las etiquetas. Eduardo, tuvimos un problema. Con la imprenta, explicó Ricardo sin preámbulos. Un error en la calibración de los colores. Las etiquetas impresas no corresponden al diseño aprobado. Luisa extendió 2 versiones de la etiqueta lado a lado. En la aprobada, los colores del atardecer eran suaves, en tonos de ámbar y dorado. En la versión impresa, predominaban tonos rojizos intensos, creando una atmósfera completamente diferente. Intenté contactar con otras imprentas, pero sería imposible reimprimir y aplicar las etiquetas a tiempo para el evento de mañana. Continuó Ricardo. Necesitamos decidir si posponemos el lanzamiento o seguimos con estas etiquetas. Eduardo examinó las 2 versiones, sintiendo una punzada de decepción. La etiqueta original había sido aprobada por él personalmente, un homenaje delicado a la memoria de Elena. La versión impresa parecía extrañamente vibrante, casi impetuosa en su paleta de colores. ¿Puedo opinar? La voz de Gabriela sonó vacilante.
Desde que asumió oficialmente el cargo de consultora especial de la vinícola, una semana antes, ella todavía parecía insegura sobre sus límites de actuación. Por supuesto, respondió Eduardo, genuinamente interesado en su perspectiva. Sé que la etiqueta original fue pensada como un homenaje sutil a Elena, pero dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Después de leer su diario, de conocer sus pensamientos sobre innovación y audacia, me pregunto si este error no sería en realidad una oportunidad. Esta nueva etiqueta tiene vida, tiene pasión. Refleja no solo la belleza de los viñedos, sino la intensidad con que Elena vivía y amaba este lugar. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las palabras de Gabriela resonaban de manera casi sobrenatural con las últimas reflexiones de Elena en su diario. Continúa, la animó. Además, prosiguió Gabriela con más confianza, desde el punto de vista de marketing, esta etiqueta más vibrante destaca en los estantes. Y considerando que estamos enfrentando problemas con exportaciones y distribuidores, un visual más impactante podría ser exactamente lo que necesitamos para capturar nuevos mercados. Ricardo y Luisa observaban la interacción con expresiones sorprendidas. La influencia que Gabriela ejercía sobre Eduardo era evidente para todos en la vinícola, pero pocos comprendían la profundidad de la conexión que se había formado entre ellos. «Tiene razón», dijo Eduardo finalmente, con una nueva determinación en su voz. Elena siempre decía que los errores más interesantes frecuentemente llevaban a los mayores descubrimientos. Sigamos con esta etiqueta. Se volvió hacia Luisa. De hecho, vamos más allá. Rediseña el material promocional del evento para incorporar esta nueva paleta de colores. Quiero que la presentación refleje esta energía, este renacimiento. La palabra flotó en el aire, cargada de significados. No era solo la etiqueta que renacía con nuevos colores, era la propia vinícola. Era el propio Eduardo que, lentamente, encontraba nuevos tonos en su existencia. Cuando Ricardo y Luisa se retiraron, Eduardo se volvió hacia Gabriela. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?» «Por recordarme que honrar la memoria de Elena no significa congelar el pasado, sino continuar evolucionando, creando, atreviéndose». Hizo una pausa, tomando valor para lo que diría a continuación. «Hay algo más que me gustaría discutir contigo, una idea que ha ocupado mis pensamientos en las últimas semanas». Gabriela inclinó la cabeza curiosa. «Te escucho». Además del problema con los distribuidores europeos, hemos enfrentado dificultades para penetrar en el mercado asiático. Los vinos mexicanos todavía son vistos con cierto escepticismo allá, a pesar de la calidad que hemos alcanzado en las últimas décadas. Sí, es un desafío para toda la industria vinícola nacional, concordó Gabriela. He estado estudiando informes de mercado, tendencias de consumo, y hay una oportunidad que pocos productores mexicanos están explorando. Eduardo caminó hasta una mesa lateral donde había dispuesto algunos documentos. El mercado japonés, en particular, ha mostrado creciente interés por vinos que armonizan con su cocina tradicional, pero la mayoría de los productores europeos y americanos desarrolla productos pensando en el paladar occidental. Gabriela se acercó, examinando los gráficos e informes con interés. ¿Estás sugiriendo que desarrollemos un vino específicamente para este mercado? No solo un vino, sino una línea completa. Los ojos de Eduardo brillaban con entusiasmo renovado. Una colección que explore diferentes terroirs del Valle de Guadalupe, pero con perfiles sensoriales que complementen sabores umami, wasabi, jengibre, platos a base de arroz. Sería un proyecto ambicioso, reflexionó Gabriela. Exigiría investigación extensa, pruebas de armonización, tal vez incluso alianzas con chefs japoneses para validar los resultados. Exactamente, y es ahí donde entras tú. Eduardo la miró directamente a los ojos. Me gustaría que lideraras este proyecto, Gabriela. Tu formación en enología, tu sensibilidad para armonizaciones, tu visión innovadora. Eres la persona ideal para dar vida a esta idea. Gabriela pareció momentáneamente sin palabras, sus ojos abiertos de sorpresa. Eduardo, esto es
No sé qué decir. Es una responsabilidad enorme, para la que estás perfectamente preparada. Su confianza era inquebrantable. Además, he observado cómo interactúas con el equipo de la vinícola. Tienes un don natural para el liderazgo, para inspirar a las personas a tu alrededor. Este proyecto no sería solo sobre la creación de nuevos vinos, sino sobre abrir nuevos mercados, nuevas posibilidades para toda la vinícola. La propuesta flotaba entre ellos, cargada de implicaciones que iban mucho más allá del aspecto profesional. Era una invitación para que Gabriela se convirtiera en parte integral del futuro de Viñedos Montero, para que dejara su marca no solo como empleada, sino como alguien que ayudaría a moldear el próximo capítulo de aquella historia. «Acepto», dijo finalmente, su voz firme a pesar de la emoción evidente, pero con una condición. Eduardo alzó las cejas intrigado. «¿Cuál sería?» «Que te involucres personalmente en el desarrollo de los vinos, no solo como presidente de la vinícola, sino como enólogo». Elena siempre hablaba en su diario sobre cómo creaban juntos, sobre cómo tu percepción para los blends era única. Este proyecto necesitaría ese talento. Una sonrisa lenta se formó en los labios de Eduardo. La idea de volver a trabajar directamente en la creación de vinos, algo que había abandonado desde la pérdida de Elena, despertaba una antigua pasión que había juzgado dormida para siempre. «Parece que tenemos un acuerdo entonces», dijo, extendiendo la mano formalmente. Gabriela ignoró el gesto y en un impulso lo abrazó brevemente. «Un acuerdo y una nueva aventura», susurró antes de alejarse. El contacto, aunque breve, dejó a Eduardo momentáneamente aturdido. El perfume suave de Gabriela, notas de jazmín y bergamota que recordaban vagamente un Riesling delicado, permaneció con él incluso después de que ella dejara la sala para atender otros compromisos. Las horas que precedieron al evento de lanzamiento pasaron en un torbellino de actividades. El equipo trabajaba arduamente para implementar los cambios de última hora en la identidad visual, adaptando decoraciones, material promocional e incluso el menú de armonización para reflejar la nueva energía que la etiqueta equivocada había inspirado. La noche anterior al gran día, Eduardo permaneció solo en el laboratorio de enología, un espacio que había evitado desde la partida de Elena. Los recuerdos eran intensos allí, tardes enteras degustando muestras de barricas diferentes, discutiendo proporciones ideales para blends, a veces discrepando apasionadamente sobre el camino a seguir, solo para encontrar soluciones aún mejores a través de esos enfrentamientos creativos. Con manos cuidadosas, abrió una botella del nuevo Elena Reserva Especial, una de las pocas ya etiquetadas con el diseño erróneo que ahora se había vuelto oficial. Sirvió una pequeña cantidad en la copa de cristal y observó las lágrimas que el vino formaba en los bordes, indicando su cuerpo y concentración. El buquete era complejo: frutas rojas maduras, un toque de especias, notas sutiles de vainilla y roble francés, y algo más, algo indefinible que parecía capturar la propia esencia de los viñedos del Valle de Guadalupe. «Te gustaría este, Elena», murmuró al silencio del laboratorio. «Es audaz pero respetuoso, exactamente como tú». El primer sorbo confirmó lo que ya sospechaba. Era un vino excepcional, probablemente el mejor que Viñedos Montero había producido jamás. El sabor evolucionaba en la boca, revelando capas de complejidad que invitaban a la contemplación. Era un vino que contaba una historia, que hablaba de tradición e innovación, de pasado y futuro. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Gabriela entró vacilante, cargando algunos documentos. «Disculpa la interrupción. Ricardo mencionó que estarías aquí y pensé que tal vez querrías ver la presentación final para mañana». Se detuvo al notar la botella abierta. «Oh, estás degustando el Elena Reserva. Ven», invitó Eduardo, tomando una segunda copa. «Quiero tu opinión sincera». Gabriela se acercó aceptando la copa que él le ofrecía. Observó el color del vino contra la luz, aspiró su aroma con los ojos cerrados en concentración y finalmente tomó un pequeño sorbo, manteniéndolo en la boca por algunos segundos antes de tragar.
Es extraordinario, dijo finalmente, sus ojos brillando de emoción genuina. Hay una tensión perfecta entre potencia y elegancia. Siento que es un vino que podría envejecer por décadas, pero ya está armonioso ahora. Dudó, buscando las palabras correctas. Es como si capturara la esencia de Elena, tal como tú la describiste como la leí en su diario. Fuerte y delicada simultáneamente, tradicional e innovadora, enraizada en el terroir, pero con horizontes que se extienden mucho más allá. Eduardo sintió una ola de emoción al escuchar la descripción tan precisa, no solo del vino, sino de la mujer que lo había inspirado. Es exactamente eso, concordó con voz entrecortada. Un silencio confortable se estableció entre ellos mientras saboreaban el vino, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Por la ventana del laboratorio podían ver los viñedos bañados por la luz plateada de la luna llena. Un espectáculo de rara belleza que parecía bendecir el momento que compartían. Mañana será un gran día, comentó Gabriela finalmente. El inicio de un nuevo capítulo para Viñedos Montero. Eduardo asintió, percibiendo la verdad profunda en aquellas palabras simples. No era solo la vinícola que iniciaba un nuevo capítulo, era él mismo, era la improbable conexión entre él y Gabriela. Eran los hilos invisibles del destino que habían traído hasta allí a la nieta de la amiga de Elena, como si el pasado y el futuro convergieran en un único punto perfecto en el tiempo. Gabriela, comenzó él, reuniendo valor para expresar lo que sentía crecer en su corazón en las últimas semanas. El tono estridente del teléfono del laboratorio interrumpió el momento. Eduardo atendió con una punta de irritación, solo para que su expresión cambiara rápidamente a preocupación. Entiendo, estaré allí inmediatamente, dijo antes de colgar. Se volvió hacia Gabriela con urgencia. Hubo un problema en el sector de embotellado. Necesitamos ir ahora. Mientras corrían por los pasillos de la vinícola, Eduardo no pudo dejar de pensar en la ironía del momento interrumpido. Tal vez aún no fuera el momento adecuado para declaraciones. Tal vez el destino, que había trabajado tan meticulosamente para reunirlos, tuviera su propio tiempo para cada revelación. Lo que él no sabía era que al día siguiente, durante el evento de lanzamiento que reuniría a críticos, periodistas y figuras importantes del mundo del vino, una crisis inesperada ofrecería a Gabriela la oportunidad de demostrar no solo su valor profesional, sino también cuánto Viñedos Montero ya significaba para ella. Una revelación que cambiaría para siempre el curso de sus vidas entrelazadas. La mañana del lanzamiento del Elena Reserva Especial amaneció con una neblina típica del Valle de Guadalupe, creando un escenario casi místico sobre los viñedos de la propiedad. El problema en el sector de embotellado había sido resuelto durante la madrugada, gracias a los esfuerzos combinados de Eduardo, Gabriela y un equipo dedicado de empleados que trabajaron incansablemente para garantizar que todo estuviera perfecto para el gran momento. La estructura montada para el evento impresionaba. Una elegante carpa blanca instalada entre los viñedos más antiguos de la propiedad, decorada con arreglos de flores nativas y una iluminación suave que realzaba los nuevos tonos vibrantes de la etiqueta. En un escenario central, una orquesta de cámara aguardaba para ejecutar composiciones especialmente seleccionadas, incluyendo la favorita de Elena, el concierto para oboe de Mozart. «Está todo deslumbrante», comentó Ricardo, acercándose a Eduardo, que supervisaba los últimos detalles. Elena estaría orgullosa. Eduardo asintió, sintiendo una extraña paz. En los últimos meses, la mención al nombre de su esposa invariablemente traía una punzada de dolor agudo. Hoy, sin embargo, había algo diferente, una melancolía suave mezclada con gratitud y, sorprendentemente, esperanza. «¿Dónde está Gabriela?», preguntó buscándola con la mirada entre el personal que finalizaba los preparativos. «En 1900, la sala de prensa, atendiendo a los primeros periodistas que llegaron temprano», respondió Ricardo. «Tiene un talento natural para esto, ¿sabes? Explica los aspectos técnicos del vino de forma que cualquier profano entiende, pero sin simplificar demasiado para los especialistas. Es un don raro».
Una sonrisa discreta surgió en los labios de Eduardo. En apenas algunas semanas, Gabriela había conquistado no solo su corazón vacilante, sino también el respeto de todo el equipo de la vinícola. Su capacidad para transitar entre diferentes departamentos, para comprender tanto los aspectos técnicos de la producción como los matices del marketing y las relaciones públicas, era realmente excepcional. Eduardo, Ricardo bajó la voz, asumiendo un tono más serio. Hay algo que necesito mencionar antes de que los invitados comiencen a llegar en masa. Jean-Pierre Lefebvre está entre los confirmados. Eduardo sintió que el estómago se le hundía. Jean-Pierre era el representante del grupo francés que había amenazado con cancelar el contrato de distribución de los vinos Montero en Europa, uno de los principales problemas financieros que la empresa enfrentaba actualmente. Pensé que estaría en París esta semana. Cambió de planes aparentemente. Envió un mensaje anoche informando que decidió venir personalmente a evaluar la nueva etiqueta. Ricardo dudó. Eduardo, necesitamos impresionarlo. Si perdemos el contrato europeo... No lo perderemos, interrumpió Eduardo con firmeza. El Helena Reserva Especial hablará por sí mismo, y tenemos a Gabriela de nuestro lado ahora. Ricardo pareció querer añadir algo, pero fue interrumpido por la llegada de los primeros invitados. Eduardo asumió inmediatamente su papel de anfitrión, recibiendo a críticos renombrados, periodistas especializados y figuras importantes del mundo del vino con la cordialidad y el conocimiento profundo que habían hecho de la familia Montero una referencia en el sector. A medida que el evento avanzaba, Eduardo observaba discretamente la interacción de Gabriela con los invitados. Ella había optado por un vestido largo en tono verde botella que realzaba su silueta elegante y complementaba perfectamente el ambiente. Más impresionante que su apariencia, sin embargo, era la forma como conducía las degustaciones técnicas, respondiendo preguntas complejas con seguridad y humildad simultáneas, cautivando incluso a los críticos más exigentes. Fue durante una de esas degustaciones que Eduardo divisó a Jean-Pierre Lefebvre. El francés, un hombre de mediana edad con porte aristocrático y expresión habitualmente severa, observaba a Gabriela con intensidad mientras ella explicaba el proceso de fermentación y envejecimiento del nuevo vino. «Mademoiselle», interrumpió, Jean-Pierre en su español cargado de acento, «usted afirma que este vino podría competir con los grandes Bordeaux. ¿No le parece esa comparación un tanto pretenciosa para un vino mexicano?» Un silencio tenso cayó sobre el pequeño grupo. La provocación era clara y, conociendo la historia de la vinícola, deliberadamente irrespetuosa. Eduardo sintió el impulso de intervenir, pero se contuvo confiando en la capacidad de Gabriela. Ella sonrió serenamente, sin demostrar ninguna señal de intimidación. «Monsieur Lefebvre, las comparaciones entre regiones vinícolas tan distintas son siempre complejas. No diría que el Helena Reserva Especial compite con Bordeaux. Expresa el Valle de Guadalupe, con su personalidad única, su terroir específico, así como los grandes Bordeaux expresan su lugar de origen». Hizo una pausa calculada, girando la copa para liberar más aromas. «Lo que afirmo, y lo invito a verificar personalmente, es que este vino alcanza un nivel de excelencia técnica, complejidad y potencial de guarda que lo coloca entre los grandes vinos del mundo, no por imitar otros estilos, sino por ser auténticamente mexicano y excepcionalmente bien elaborado». Extendió una copa al francés, quien la aceptó con expresión aún escéptica. «Pruebe sin prejuicios, monsieur. Deje que el vino hable por sí mismo». Jean-Pierre procedió con el ritual de degustación con la meticulosidad de un especialista experimentado. Eduardo observó tenso cada expresión en el rostro del francés, la leve sorpresa al sentir el primer aroma, el discreto levantar de cejas al probar el primer sorbo, la forma en que mantuvo el vino en la boca por largos segundos antes de tragar. «Impresionante», murmuró finalmente, casi para sí mismo. Entonces, volviéndose hacia Gabriela, «Tiene razón, mademoiselle. Es un vino que habla con voz propia. Reconozco que subestimé el potencial del Valle de Guadalupe». El alivio que Eduardo sintió fue inmenso.
Conociendo a Jean-Pierre, aquello equivalía a una declaración entusiasta de aprobación. Pero el momento de triunfo fue interrumpido cuando Luisa, la joven diseñadora, se acercó apresuradamente. «Señor Montero», susurró con urgencia, «tenemos un problema grave. Carlos, el sommelier que prepararía el discurso técnico sobre el vino, sufrió un accidente automovilístico en el camino. Está bien, pero no podrá llegar a tiempo». Eduardo sintió una opresión en el pecho. El discurso técnico era un momento crucial del evento. Una presentación detallada sobre el desarrollo del vino, su composición, potencial de guarda, armonizaciones recomendadas. Tradicionalmente era conducido por un sommelier respetado, y Carlos había sido elegido personalmente por su habilidad oratoria y conocimiento profundo. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «20 minutos», respondió Luisa aprensiva. «Ya intentamos contactar con otros sommeliers, pero nadie disponible podría llegar a tiempo». Eduardo ponderó rápidamente sus opciones. Él mismo podría hacer la presentación, pero su proximidad emocional con el proyecto, un vino desarrollado en homenaje a su difunta esposa, hacía difícil mantener la objetividad técnica necesaria. Gabriela decidió súbitamente. «Ella hará el discurso». «¿Estás seguro?» Luisa parecía vacilante. «Conoce el vino, claro, pero no ha preparado nada. Y es un momento tan importante». «Tengo absoluta certeza», afirmó Eduardo. «Avísale ahora. Dile que necesito hablar con ella urgentemente en la oficina de la vinícola». 10 minutos después, en la pequeña oficina anexa al salón principal, Eduardo explicaba la situación a una Gabriela visiblemente atónita. «Eduardo, no tengo nada preparado. Este es el lanzamiento más importante de la vinícola en años, con críticos internacionales presentes. No puedo simplemente improvisar». «Sí puedes», insistió él, sosteniendo delicadamente sus manos temblorosas. «Conoces este vino como pocos. Pasaste semanas estudiando todos los aspectos de su producción, degustaste muestras de diferentes barricas, acompañaste la evolución del blend». Pero ella dudó, el miedo evidente en sus ojos. «Además», continuó Eduardo, «tienes algo que ningún sommelier contratado podría tener. Comprendes el significado emocional de este vino. Conoces a Elena a través de su diario, a través de las historias de tu abuela. Sabes que este no es solo un producto, es un legado, una historia de amor al vino y a la vida». Gabriela respiró profundo, asimilando sus palabras. «¿Y si fracaso? ¿Si te decepciono? ¿A la memoria de Elena, a todo lo que Viñedos Montero representa?» Eduardo sonrió, tocando suavemente el rostro de ella. «No vas a fracasar, pero incluso si tropezaras en cada palabra, incluso si olvidaras todo el vocabulario técnico, aún así sería perfecto, porque sería auténtico, sería real. Y es eso, lo que Elena siempre valoró por encima de todo». Algo cambió en la mirada de Gabriela, el miedo dando lugar a una determinación calma, casi solemne. «Haré lo mejor que pueda», prometió. «Sé que lo harás», respondió Eduardo, resistiendo. El impulso de besarla. «Ahora ve a prepararte. Tenemos 10 minutos». El momento del discurso llegó rápidamente. La orquesta acababa de ejecutar el concierto para oboe, creando una atmósfera de expectativa refinada. Los invitados, ya impresionados con la degustación preliminar del vino, aguardaban ansiosos la presentación técnica que precedería al brindis oficial. Eduardo subió al pequeño escenario, ajustando el micrófono. «Señoras y señores, es con inmenso placer que presento a la persona que conducirá nuestro análisis técnico del Elena Reserva Especial. Gabriela Sánchez no es solo nuestra sommelier y consultora especial, sino alguien que comprende profundamente el alma de este vino, el espíritu que inspiró su creación. Por favor, reciban a Gabriela Sánchez». Los aplausos educados acompañaron a Gabriela mientras subía al escenario, visiblemente nerviosa, pero con una postura que transmitía dignidad. Eduardo notó que ella llevaba un pequeño objeto en la mano. El diario de Elena percibió con sorpresa. «Buenas tardes a todos», comenzó ella, su voz inicialmente vacilante ganando firmeza a cada palabra. «Es un honor estar aquí hoy.
participando en este momento tan significativo para Viñedos Montero. Antes de hablar sobre los aspectos técnicos del Elena Reserva Especial, quisiera compartir algo personal, algo que creo fundamental para comprender verdaderamente este vino. Hizo una pausa, abriendo el diario en una página marcada. Estas son palabras de Elena Montero, escritas pocos meses antes de su partida. Un gran vino no es solo resultado de técnica impecable o terroir excepcional. Es una expresión de pasión, de compromiso, de amor profundo por el milagro de la transformación que ocurre cuando uvas, tiempo y dedicación se encuentran. Cuando pruebes un vino, busca no solo notas de frutas o especias, busca la historia que cuenta, el alma que revela. Un murmullo de aprobación recorrió el salón. Eduardo sintió un nudo en la garganta al oír las palabras de Elena siendo compartidas de aquella forma, no como reliquia sacralizada, sino como pensamiento vivo, relevante, inspirador. El Elena Reserva Especial, continuó Gabriela, ahora con plena confianza, es un blend de Merlot, Cabernet Sauvignon y Tannat, con un pequeño porcentaje de Ancellota, una uva italiana poco utilizada en México, pero que Elena creía podía añadir una dimensión única al vino del Valle de Guadalupe. En los 20 minutos siguientes, Gabriela condujo a la audiencia a través de un análisis técnico impecable. Habló sobre los diferentes suelos de las parcelas seleccionadas, los métodos de vinificación, los 18 meses de envejecimiento, en barricas de roble francés de tostado medio, el potencial de guarda estimado en 2 décadas o más. Su presentación mezclaba precisión técnica con accesibilidad, permitiendo que tanto especialistas como entusiastas menos experimentados comprendieran la excepcionalidad del vino. Pero más allá de todos estos aspectos técnicos, concluyó, el Elena Reserva Especial representa algo mayor, la creencia de que el vino mexicano puede y debe ocupar su lugar entre los grandes del mundo, no por imitación sino por excelencia auténtica, y representa también un legado de amor, amor al terroir, amor al arte de la vinificación y amor entre 2 personas que construyeron juntas algo extraordinario. Sus ojos encontraron los de Eduardo en la audiencia, un legado que continúa vivo, evolucionando, adaptándose a nuevos tiempos sin jamás perder su esencia. Cuando terminó, un silencio reverente se apoderó del salón antes de que estallaran los aplausos. No educados y contenidos como al inicio, sino entusiastas, genuinos, emocionados, Eduardo vio a Jean-Pierre Lefebvre aplaudiendo vigorosamente, a un crítico renombrado discretamente secándose una lágrima, a periodistas anotando frenéticamente cada palabra. Era el momento del brindis oficial, y todas las miradas se volvieron hacia Eduardo mientras subía al escenario. El protocolo indicaba que él, como presidente de la vinícola, debería conducir este momento solemne, agradecer la presencia de todos, hablar sobre el vino y luego levantar la copa en celebración. Al lado de Gabriela, con una copa del Elena, Reserva Especial en la mano, Eduardo sintió una claridad que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Las palabras que había preparado cuidadosamente ahora parecían inadecuadas, insuficientes para expresar lo que realmente importaba. «Mis amigos», comenzó, su voz firme a pesar de la emoción contenida, «hoy no celebramos solo el lanzamiento de un nuevo vino, celebramos renacimiento, continuidad, la belleza de ciclos que se completan y recomienzan». Hizo una pausa, mirando directamente a Gabriela. Cuando perdí a Elena, pensé que había perdido también mi capacidad de sentir pasión. Por el vino, por la vinícola, por la vida. Estaba equivocado. Lo que ocurrió fue que necesité redescubrir esas pasiones a través de nuevos ojos, de nuevas perspectivas. Un silencio atento cayó sobre la audiencia, todos percibiendo que presenciaban algo más allá de un discurso formal. «Gabriela», continuó Eduardo, volviéndose completamente hacia ella ahora, «trajiste luz de vuelta a Viñedos Montero. No solo por tu conocimiento excepcional, tu dedicación incansable, tu visión innovadora, sino porque, a través de ti, encontré nuevamente el propósito, la alegría, la capacidad de mirar hacia el futuro con esperanza.
Los ojos de Gabriela se agrandaron en sorpresa, un rubor delicado coloreando sus mejillas, mientras la audiencia observaba en silencio respetuoso. El Elena Reserva Especial representa el último proyecto que desarrollé con mi esposa, un tributo al amor que compartimos, pero hoy percibo que también representa un comienzo de una nueva era para Viñedos Montero, de nuevos sueños a perseguir, dudó brevemente, reuniendo valor, de un nuevo amor que, estoy seguro, Elena celebraría, con alegría. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Gabriela ahora, pero su mirada transmitía una emoción que iba más allá de la sorpresa o la conmoción. Había en ella una respuesta no verbalizada, un sí a una pregunta aún no formulada explícitamente. Entonces levantemos nuestras copas, concluyó Eduardo elevando su copa, al Elena Reserva Especial, a memorias preciosas y a nuevos comienzos, a vinos que, como la vida, nos sorprenden con su capacidad de evolucionar, transformar, renacer. Los invitados se levantaron al unísono, copas en alto, murmullos emocionados recorriendo el salón, pero Eduardo y Gabriela permanecieron en su propio mundo por un momento, ojos en los ojos, un entendimiento silencioso pasando entre ellos, de que aquel brindis marcaba no solo el lanzamiento de un vino extraordinario, sino el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas entrelazadas por el destino, por la historia, por elecciones que, aunque dolorosas en su recorrido, habían conducido a este momento perfecto de conexión y promesa. Un año había pasado desde el memorable lanzamiento del Elena Reserva Especial. El Valle de Guadalupe despertaba nuevamente para la época más esperada del calendario vinícola, la vendimia. Los viñedos de Viñedos Montero, ahora cargados de racimos maduros, exhibían tonos de púrpura intenso y verde profundo bajo el sol de febrero, listos para la cosecha que marcaría el inicio de una nueva añada. En la terraza de la casona colonial, Eduardo observaba el movimiento de los trabajadores entre las vides. Vestidos con sombreros de paja para protegerse del fuerte sol, avanzaban en filas organizadas, seleccionando cuidadosamente los racimos en el punto ideal de maduración, llenando canastas que serían llevadas rápidamente para los procesos iniciales de vinificación. Era un ritual que se repetía por generaciones, uniendo tradición y técnica en una danza cuidadosamente orquestada. Los valores de Brix están perfectos para el merlot de la parcela este, anunció Gabriela, acercándose con un refractómetro en la mano y una sonrisa radiante en el rostro. Podemos comenzar la cosecha de aquella sección mañana al amanecer. Eduardo sonrió admirando no solo la información técnica, sino a la mujer que la traía, Gabriela, que en apenas un año se había convertido en mucho más que la consultora especial de la vinícola. Era ahora su pareja en todos los sentidos, de la palabra su compañera, su confidente, su inspiración diaria. «Excelente noticia», respondió, ofreciéndole una taza de café recién preparado. «¿Y los pronósticos meteorológicos?» «Cielo despejado durante los próximos 5 días, temperatura estable, condiciones ideales». Gabriela aceptó el café con gratitud, acomodándose en la silla junto a él. Ricardo acaba de confirmar que el importador japonés aumentó el pedido inicial en un 30%. El éxito de la línea Armonía está superando todas las expectativas. La línea Armonía, una colección de vinos desarrollados específicamente para armonizar con la cocina japonesa, había sido el primer gran proyecto liderado por Gabriela en la vinícola. Lo que comenzó como una idea ambiciosa se transformó bajo su meticulosa orientación en un fenómeno comercial que abría puertas para los vinos mexicanos en mercados anteriormente escépticos. «Nada que me sorprenda», comentó Eduardo con evidente orgullo. «Tu intuición sobre aquel blend de Viognier con un toque de Gewürztraminer para acompañar platos a base de pescado crudo fue revolucionaria». Gabriela sonrió, un leve rubor coloreando sus mejillas. Incluso después de un año de elogios constantes y éxitos profesionales, mantenía la humildad que la caracterizaba desde el primer encuentro. Fue un trabajo en equipo. Tu experiencia con fermentaciones a bajas temperaturas fue crucial para preservar los aromas más delicados.
Eduardo extendió la mano, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto que se había vuelto natural a lo largo de los meses. Todavía se maravillaba con la facilidad de ese contacto, con el confort que encontraba en la presencia de Gabriela. No era el mismo tipo de amor que sintió por Elena. Había aprendido que el corazón tiene capacidad infinita para amar de formas diferentes, igualmente profundas pero distintas en su naturaleza. Hablando de trabajo en equipo, comentó él, ¿cómo van los preparativos para el evento de mañana? El evento en cuestión era una celebración especial. El ritual de apertura de la vendimia, que tradicionalmente reunía a empleados, socios comerciales y amigos cercanos de la familia Montero para la cosecha simbólica de los primeros racimos de la temporada, seguida de una comida festiva en los jardines de la propiedad. Todo bajo control, aseguró Gabriela. El menú está finalizado, las mesas se montarán al amanecer y confirmamos la presencia de todos los invitados especiales. Hizo una pausa, un brillo travieso en sus ojos, incluyendo a nuestro invitado sorpresa. Eduardo sonrió, cómplice en el secreto que compartían. El invitado sorpresa no era otro que Jean-Pierre Lefebvre, el distribuidor francés que tras el lanzamiento del Elena Reserva Especial no solo había renovado el contrato con Viñedos Montero, sino que se había convertido en un entusiasta y defensor de los vinos mexicanos en Europa. Ricardo ya lo sabe. Todavía no, respondió Gabriela con una risa ligera. Guardé la sorpresa para el último momento. Estará extasiado cuando sepa que Jean-Pierre está considerando expandir nuestra distribución más allá de Francia, incluyendo Bélgica y Holanda. Eduardo contempló los viñedos una vez más, un sentimiento de gratitud desbordando en su pecho. El año anterior había sido transformador en todos los aspectos. La vinícola, que enfrentaba dificultades financieras e incertidumbres sobre su futuro, ahora prosperaba como nunca antes, expandiendo mercados, desarrollando nuevas etiquetas, siendo reconocida internacionalmente por su calidad e innovación. Pero la transformación más significativa había sido personal. El dolor de la pérdida, que un día pareció insuperable, no había desaparecido completamente. Eduardo sabía que una parte de él siempre sentiría la ausencia de Elena. Sin embargo, aquel dolor agudo y paralizante se había transformado en una nostalgia dulce, en recuerdos que calentaban el corazón en vez de desgarrarlo. Y al lado de esa nostalgia florecía un nuevo amor. Un amor que no sustituía al anterior, sino que ocupaba su propio espacio sagrado en su corazón. Un amor que lo sorprendía diariamente con su profundidad, su autenticidad, su capacidad de traer alegría renovada con cada amanecer. ¿En qué estás pensando?, preguntó Gabriela notando su mirada distante. En ciclos, respondió él después de un momento de reflexión. En la forma en que la vida se mueve en estaciones, como las vides. Dormancia, brotación, florecimiento, maduración, cosecha y luego renacimiento. Gabriela asintió, comprendiendo la profundidad detrás de sus palabras simples. Elena escribió sobre eso en su diario, ¿recuerdas? Sobre cómo el ciclo de la vid es una metáfora perfecta para la vida. Sí, concordó Eduardo, apretando levemente su mano. Y cómo cada ciclo, cada cosecha, trae consigo desafíos y bellezas únicas que no pueden ser replicados, solo apreciados en su singularidad. Un empleado se acercó, interrumpiendo el momento con información sobre la logística de la cosecha. Mientras Eduardo discutía detalles operativos, Gabriela consultó su reloj y se levantó. Necesito verificar la preparación de la cena especial de esta noche, explicó. Y todavía quiero revisar mi discurso para mañana. Eduardo asintió, observándola alejarse con pasos decididos hacia la casa principal. Admiraba su dedicación, su energía incansable, su compromiso con cada detalle que contribuía a la excelencia de la vinícola. Más que eso, admiraba la forma en que ella se había integrado armoniosamente no solo en los negocios, sino en la propia esencia del legado Montero. Aquella noche, mientras cenaban a solas en la terraza iluminada por velas, Eduardo percibió que había llegado el momento que venía planeando desde hacía semanas.
No era una decisión impulsiva. Cada aspecto había sido cuidadosamente considerado, cada emoción honestamente examinada. «Gabriela», comenzó él después de servirse una copa del Helena Reserva Especial que recientemente había conquistado, la puntuación más alta jamás concedida a un vino mexicano por una publicación internacional renombrada. «Este último año ha sido extraordinario». Ella sonrió, sus ojos reflejando la luz suave de las velas. «Realmente lo ha sido. A veces apenas puedo creer todo lo que ha sucedido, cómo nuestras vidas se han transformado. Cuando decidí alejarme de la vinícola después de perder a Helena, estaba convencido de que nunca más encontraría propósito o alegría en el trabajo que siempre amé. Mucho menos, dudó, buscando las palabras correctas, mucho menos imaginé que encontraría un nuevo amor, una nueva oportunidad de compartir mi vida con alguien». Gabriela posó su copa, sus ojos fijos en los de él con aquella intensidad que siempre lo conmovía profundamente, como si pudiera ver más allá de las palabras, directo a su alma. «Creo que algunos encuentros están predestinados», dijo, ella suavemente, «como el de Helena y mi abuela Cecilia en Bordeaux décadas atrás, como el nuestro, cuando yo ni siquiera imaginaba quién eras realmente». Eduardo sonrió, recordando sus primeros encuentros, cuando se presentaba como Eduardo Martínez, un simple apreciador de vinos de Ciudad de México. «Creo que necesité perderme para encontrarme», reflexionó. «Necesité alejarme de quien era para redescubrir quién podría ser». Alcanzó el bolsillo interno de su blazer y sacó una pequeña caja de terciopelo verde oscuro. Con un movimiento deliberado, la colocó sobre la mesa entre ellos. «Este anillo perteneció a mi abuela», explicó abriendo la caja para revelar una delicada pieza de oro blanco con una única esmeralda rodeada por pequeños diamantes. «Le fue dado por mi abuelo en la víspera de la primera vendimia que realizaron juntos, después de su boda. Desde entonces se convirtió en una tradición en la familia Montero, un símbolo de asociación que trasciende el amor romántico, representando también el compromiso compartido con la tierra, con los viñedos, con el legado que construimos juntos». Los ojos de Gabriela se agrandaron, brillantes de emoción contenida. «Helena lo usó durante 20 años», continuó Eduardo, su voz entrecortada pero firme. «Y sé, con absoluta certeza, que ella aprobaría que ahora encontrara su lugar en tu dedo. No como un reemplazo o una continuación, sino como un nuevo capítulo en la historia de esta familia, de esta vinícola». Hizo una pausa, reuniendo valor para la pregunta que cambiaría sus vidas para siempre. «Gabriela Sánchez, ¿me darías el honor de convertirte en mi esposa? De construir juntos nuestro futuro, honrando el pasado pero mirando siempre hacia adelante». Por un momento Gabriela permaneció inmóvil, lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro. Entonces, con un movimiento suave, extendió su mano izquierda hacia Eduardo. «Sí», respondió simplemente, su voz cargada de emoción. «Sí, Eduardo. 1000 veces sí». Mientras deslizaba el anillo en su dedo, Eduardo sintió como si muchos hilos invisibles del destino finalmente se entrelazaran en un patrón perfecto. No era solo la unión de dos personas, era la convergencia de historias, de legados, de pasiones compartidas por el vino y por la vida. «Mañana, durante la ceremonia de apertura de la vendimia», dijo Gabriela después de un largo y tierno beso, «podríamos anunciar nuestro compromiso. Sería el momento perfecto, con todos los que amamos reunidos para celebrar el inicio de una nueva cosecha». Eduardo concordó, encantado con la sincronía de la idea. Un nuevo ciclo para la vinícola, un nuevo ciclo para nosotros. A la mañana siguiente, el evento de apertura de la vendimia transcurrió con la solemnidad y la alegría que caracterizaban esta tradición centenaria. Empleados e invitados se reunieron en los viñedos al amanecer, cuando Eduardo y Gabriela, lado a lado, realizaron el corte simbólico de los primeros racimos de la temporada. El anillo de esmeralda brillaba discretamente en el dedo de Gabriela, aún no anunciado oficialmente,
pero notado por miradas más atentas, generando susurros de aprobación y expectativa. Después de la cosecha ritual, todos se dirigieron a los jardines de la propiedad, donde mesas elegantemente decoradas aguardaban para la tradicional comida festiva. La llegada sorpresa de Jean-Pierre Lefebvre causó la conmoción esperada, especialmente cuando anunció la expansión de la distribución europea y presentó la nueva campaña promocional que posicionaba los vinos Montero como la nueva expresión de la excelencia latinoamericana. Ricardo, visiblemente emocionado con las noticias, se levantó para un brindis. Por Viñedos Montero, por su pasado glorioso y por su futuro aún más brillante. Las copas tintinearon en celebración y Eduardo percibió que había llegado el momento. Intercambió una mirada cómplice con Gabriela, quien asintió discretamente, una sonrisa radiante iluminando su rostro. Eduardo se levantó, pidiendo la atención de todos con un leve tintineo de su copa. El murmullo de conversaciones cesó, gradualmente, todas las atenciones volviéndose hacia él. «Mis queridos amigos y familia», comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. «Como todos saben, la vendimia simboliza no solo la cosecha de los frutos de nuestro arduo trabajo, sino también la promesa de nuevos comienzos, de transformación, de vida que renace en ciclos perfectos». Hizo una pausa, mirando alrededor de la mesa, a los rostros que representaban diferentes capítulos de la historia de la vinícola, empleados que servían a la familia desde hacía décadas, nuevos talentos que traían ideas frescas, amigos que habían permanecido al lado de los Montero en los momentos de alegría y de dificultad. Este último año ha sido de profundas transformaciones para Viñedos Montero. Expandimos nuestros horizontes, conquistamos nuevos mercados, desarrollamos vinos que expresan no solo nuestro terroir único, sino también nuestra disposición para innovar sin jamás abandonar nuestras raíces. Extendió la mano hacia Gabriela, quien se levantó para estar a su lado. Y en el centro de esta transformación, de esta renovación, está una persona extraordinaria, alguien que llegó a nuestra vinícola por casualidad o tal vez por designio del destino, y que trajo consigo no solo conocimiento técnico excepcional, no solo visión innovadora, sino también luz, esperanza y la capacidad de honrar el pasado mientras nos impulsa hacia el futuro. Tomó la mano de Gabriela en la suya, el anillo de esmeralda ahora claramente visible para todos. Es con inmensa alegría que anunciamos hoy nuestro compromiso. Gabriela aceptó no solo compartir mi vida, sino también el legado de esta familia, de esta tierra que amamos. La explosión de aplausos y felicitaciones fue inmediata. Ricardo fue el primero en levantarse, lágrimas no disimuladas en sus ojos, seguido por todos los presentes. Jean-Pierre, con la típica elocuencia francesa, improvisó un brindis emocionado a la unión perfecta entre tradición e innovación, entre pasado y futuro. En medio de la celebración, Eduardo notó algo peculiar en el cielo. Un rayo de sol atravesaba una nube aislada, creando un efecto de luz dorada que incidía precisamente sobre el viñedo más antiguo de la propiedad, aquel que Elena más amaba, donde solían caminar juntos al atardecer. Gabriela siguió su mirada y apretó su mano en comprensión silenciosa. No eran necesarias palabras, ambos sentían lo mismo. La extraña sensación de que, de alguna forma, Elena estaba presente, bendiciendo aquel momento, aquella unión, aquel nuevo capítulo que comenzaba sin borrar lo que había sido escrito antes. Más tarde, cuando los invitados ya se habían marchado y el sol se ponía en tonos anaranjados sobre los viñedos, Eduardo y Gabriela caminaron de la mano entre las vides cargadas de frutos. El trabajo de la cosecha continuaría al día siguiente y en los muchos días que vendrían, así como continuaría el trabajo de construir juntos una vida, una familia, un legado renovado. «Nunca imaginé que encontraría tanta felicidad nuevamente», confesó Eduardo, deteniéndose para admirar la puesta de sol. «Hubo momentos en que pensé que mi vida había terminado junto con la de Elena». Gabriela apoyó la cabeza en su hombro.
su perfume mezclándose con el aroma de las uvas maduras que los rodeaban. Creo que la vida raramente sigue los caminos que imaginamos. A veces, las mayores alegrías surgen de las circunstancias más inesperadas, de las pérdidas más dolorosas. Como una vid que parece muerta en invierno, solo para brotar con fuerza renovada en primavera, completó Eduardo. Exactamente, concordó ella con una sonrisa. Y como decía mi abuela Cecilia, en el vino, como en la vida, lo que importa no es solo la calidad de la uva, sino la sabiduría de quien la transforma, la paciencia para esperar el momento adecuado y el valor para experimentar nuevos caminos cuando es necesario. Eduardo la abrazó sintiéndose completo de una forma que había juzgado imposible apenas un año antes. Juntos contemplaron el sol que desaparecía en el horizonte, tiñendo los viñedos con un último beso dorado antes de la noche. La vendimia continuaría al día siguiente, y con ella el eterno